mi esposo y a mí. Actualmente yo soy quiteña, entonces acabo de celebrar el Día de Quito. Soy nacida y criada aquí en la ciudad. Mis padres americanos, pero me crié aquí en esta ciudad. Amo mucho al Ecuador, tanto amo al Ecuador que me casé con un ecuatoriano. Entonces ya le van a conocer. En esta noche nos han invitado a compartir lo que es el síndrome de postaborto. Y para iniciar esto quisiera compartirles un video y que un poco encaja lo que es el síndrome, y de ahí vamos a hablar sobre todos los detalles que tal vez pueden ser de apoyo para ustedes. En esos momentos que yo estaba en embarazo, ojalá hubiera encontrado la ayuda de alguien que me dijera algo positivo, bonito. Óyeme, ser mamá no es malo, ser mamá es una bendición, no es una desgracia, como lo pintan hoy en día la cultura y el mundo, ¿no? Que te bombardean con una cantidad de mensajes que va a acabar con tu vida, que no te va a dejar salir adelante, que primero están tus metas, tus cosas, realizarte como mujer, como profesional. En esos momentos que yo me encontraba tan sola, pues yo recurrí y le conté a varias personas, y las pocas personas que estuvieron a mi alrededor me dijeron todas estas cosas. Yo me llené de mucho miedo, no se lo conté a mis padres y decidí deshacerme de mi bebé. Las consecuencias del aborto son gravísimas. Hay rompimiento de útero, hemorragias, anemia, bulimia, todo lo contrario, desesperación y ansiedad por comer, depresiones profundas, un vacío emocional, pesadillas. Yo tenía pesadillas, soñaba con bebés, escuchaba bebés, niños llorando. Siempre que veía a un bebé, pensaba, ¿qué años tendría mi hijo si yo lo hubiera dejado vivir? Era irascible, irritable por todo. Los estados de ánimo eran muy variables, no eran constantes. Lloraba porque sí, lloraba porque no, lloraba si me miraban, si no me miraban. ¿Y tú todo eso lo asocias al aborto? Sí. ¿No es un poquito exagerado? No. Podría ser que tú eras una persona irascible o que estabas pasando por un mal momento. He contado con la gracia de hablar con muchas mujeres que han abortado. Me cuentan tal cual que los síntomas son esos. Por eso los pensamientos suicidas, que algunos han llegado a cumplirlos, desgraciadamente, todos están ligados de pronto a un aborto, a un suceso de estos. Bueno, eso es como un resumen pequeño de lo que es el síndrome postaborto o síndrome de estrés postraumático, que es parte pueden ser términos usados igualmente. Hay muchas personas que van a negar que esto existe, pero hemos trabajado ya más o menos 10 años en esta área, y como dice esta modelo de Colombia, no es cualquier cosita y sí puede relacionarse. En esta conferencia lo que queremos repasar, entender primeramente qué es el síndrome postaborto, por qué se produce, cuáles son los síntomas y cuál es la perspectiva cristiana. Es interesante y tal vez muy importante entender de dónde sale el síndrome postaborto y cómo el aborto fue legalizado en los Estados Unidos más o menos en el año 1973, cuando también estaba ocurriendo la guerra de Vietnam y los soldados estaban regresando de la guerra con síntomas de pesadillas, de enojo, de depresión, de ansiedad, y la gente llegó a poner como
una idea que ese síndrome es algo real. Total, por esa misma época se legalizó el aborto en los Estados Unidos y comenzaron mujeres a tener abortos con mucha frecuencia. Y total, también estaban presentando síntomas de pesadillas, de ansiedad, de depresión, y se dieron cuenta en ese tiempo la gente que estaba metido en esto que era muy parecido. De ahí sale el nombre síndrome post-aborto o síndrome de estrés post-aborto o síndrome traumático. El síndrome post-aborto es una forma de este estrés post-aborto. Es en el proceso de tomar la decisión de abortar, pasa por la experiencia y vive con la tristeza, el dolor y el arrepentimiento de haberlo hecho, que en el fondo es traumático. Se produce como cualquier trauma. En este trauma, individuos tratan de olvidar, negar o ignorar el dolor que puede resultar. Pero casi siempre, tarde o temprano, los recuerdos surgen y la verdad o realidad de la pérdida ya no puede ser negado. Es ahí cuando se produce lo que llamamos síndrome post-aborto. ¿Cuáles son los síntomas? Y yo creo que otra vez es algo que vamos a ir viendo, que no todos se presentan al mismo tiempo, ni cada mujer va a tener o experimentar todos. Y ustedes que trabajan día a día con mujeres que han tenido hijos, que han tenido abortos, van a decir, bueno, yo conozco a muchas mujeres y dicen que no pasó nada. Y es verdad, cada uno de nosotros somos diferentes, pero a lo largo de la vida yo creo que la mayoría de las personas, de las mujeres, van a tener algo. Si no es mucho, van a tener algo de algo que les inquieta. Y cuando una mujer presenta los síntomas que vamos a revisar y presenta 2 o más síntomas, decimos que y podemos concluir que está sufriendo de síndrome post-aborto. Entonces, revisemos juntos síntomas del post-aborto. Algunos yo creo que por el mismo nombre de pronto no necesita mucha explicación, pero vamos uno por uno. Culpabilidad. Yo creo que todos sabemos qué es culpabilidad en nuestras vidas personales, pero esto ocurre cuando alguien ha violado su propio código moral. Para aquella mujer que llega a creer en algún momento antes o después del aborto que ella accedió a matar a su bebé no nacido, la carga de la culpabilidad es constante. Muchas mujeres creen que todas las cosas malas que suceden después suceden porque ella lo merece. También hay mucha ansiedad. Creo que todos entendemos la definición de ansiedad y en tiempos de COVID, especialmente creo que todos hemos tenido una cantidad o una medida hasta más grande de ansiedad porque no hemos entendido, no podemos captar mentalmente qué significa y estamos preguntando por el futuro. Pero la ansiedad que surge en una persona o una mujer que ha pasado por un aborto surge por el conflicto entre el estándar moral de la mujer y su decisión de abortar. Esto genera ansiedad. Esta ansiedad, como bien dijo en el video, produce irritabilidad, inhabilidad para descansar, mareos, palpitaciones, malestar gastrointestinal, cefaleas, preocupación del futuro, insomnio. Y en el video la modelo dijo,
es que estoy irritable porque sí o porque no. O sea, no hay razón de lo que siente, pero es lo que ella sentía. Causa también la inhabilidad de relacionarse con cualquier situación que puede tener relación a otros bebés. Por ejemplo, te invitan a un baby shower y enseguida la persona pone ansiosa, o ve por la calle una mujer con bebé en brazos. Y yo tuve una vez una señora que vino para hablar de sus abortos, y ella dice, cada vez que veo a una mujer con 2 o 3 niños, digo, yo debo ser esa mujer. Pero ella había tenido 3 abortos, producido 3 abortos. Otro síntoma es el amortiguamiento emocional. No sienten nada, ni felicidad, ni tristeza, ni ansiedad, o sea, simplemente ni amor, ni odio, simplemente se sienten como apagadas emocionalmente. Creo que uno de los síntomas más comunes sería la depresión. La depresión se puede ver el sentimiento de melancolía, desesperanza, llanto incontrolable, inesperanza e inesperada. O sea, este llanto puede estar la persona caminando y rápidamente caen las lágrimas y no hay razón. También produce cambios en su autoestima y también llega una tremenda falta de motivación. Es muy común también la idea de suicidio. Yo creo que llega un momento que dice, bueno, ya no tengo por qué vivir, mira lo que he hecho. Y viene esa sensación de que sería mejor que yo me muera. Y obviamente hay que estar muy pendiente. También hemos visto con mucha frecuencia el síndrome de aniversario. Es un aumento de síntomas post-aborto. Todo lo que hemos hablado aumenta cerca del aniversario del aborto o la fecha que hubiera nacido el bebé. Y uno de los relatos históricos más conocido, por mi edad, y tal vez ustedes la mayoría son muy jóvenes, pero en los años 80, había una ecuatoriana que vivía en los Estados Unidos de nombre Lorena. Y Lorena era de aquí, de la costa de nuestro país, pero había vivido ya muchos años en los Estados y era casada con un norteamericano. Un día después de haber sufrido mucho maltrato de su esposo y ella también con muchos problemas emocionales, por su enojo, ella cortó el pene de su esposo. Y eso salió en las noticias, creo, a nivel mundial, porque fue algo un acto tan violento, pero con tanta emoción. Años después, supimos que ella había tenido un aborto y el enojo que ella sintió en ese momento fue desencadenado porque fue el aniversario del aborto y los recuerdos para ella eran demasiados. Otro síntoma son lo que no pude pensar un nombre mejor o una palabra, pero los flashbacks es la idea de recordar de que todo viene al momento y es experimentar nuevamente los sucesos relacionados con el aborto. Por ejemplo, otra vez, como dijo la modelo, las pesadillas, oyendo bebés llorar, oyendo bebés gritar, pesadillas de pronto sobre bebés perdidos, sobre bebés descuartizados. Y si el aborto fue por aspiración, para la mujer, si ella escucha una aspiradora, puede producir en contra del aborto.
este tipo de problema, sentimiento, y también, por ejemplo, si está en el dentista y hay esa succión del equipo. También hay preocupación por poder embarazarse de nuevo, por el temor de no hacerlo o porque desea un bebé que puede ser el bebé de reemplazo. También hemos visto que hay cambio en relaciones con sus hijos vivos, los que tiene ahorita y tal vez en los que vienen al futuro. Puede existir porque aborté al otro bebé y no te aborté. De pronto, eso también puede ser. También puede ser que esa mamá sobreprotege a su bebé, le asfixia porque está queriendo protegerle tanto. O hay una necesidad de ser la mamá perfecta. También puede venir comportamientos autodestructivos como trastornos alimenticios, también mencionó la modelo, abuso de alcohol o drogas, puede existir promiscuidad o inhabilidad de tener relaciones íntimas o un estilo de vida donde todo vale, yo ya hice lo peor que pude haber hecho, no importa lo que hago ahora. En nuestra experiencia, evaluamos cómo está la mujer y el hombre. Es algo que mi esposo va a hablar más sobre el hombre, pero quiero compartir algunas preguntas que se puede usar para tener una pequeña idea de cómo está esta persona respondiendo a su aborto. Siente que no puede apagar sus sentimientos conectados con el aborto, tal vez diciéndose vez tras vez que lo debe olvidar. Trata de olvidar, pero no puede. Le afectan recuerdos físicos de su aborto, por ejemplo, como hablamos, bebés, mujeres embarazadas, el sonido de la aspiradora, o se siente incómoda cuando están con niños. ¿Ha tenido el deseo de estar embarazada otra vez, tal vez para reemplazar al bebé abortado? ¿Ha experimentado comportamientos nuevos o aumento de comportamientos de autodestrucción, promiscuidad, relaciones abusivas, problemas de alimentación, abuso de alcohol o drogas? ¿Ha experimentado reacciones como pesadillas, recuerdos o alucinaciones como oír llorar a un bebé que se relacionen a su experiencia de aborto? ¿Ha experimentado periodos largos de depresión? ¿Ha tenido pensamientos de suicidio desde que tuvo su aborto? ¿Teme que jamás podrá tener hijos, obtener más hijos? Tiende a ver su vida en términos de antes y después del aborto. Y en mi experiencia, esta pregunta es uno de los tal vez claves, porque a veces el aborto puede haber sido hace 10, 15, 20 años, pero cuando uno está hablando con la mujer y sale en la historia clínica o en la conversación, y usted ve que hay algo más ahí, una buena pregunta es, ¿usted ve algo que pasó es diferente de lo que fue antes su vida y después? Y en mi experiencia, la mayoría de las mujeres es un sí, muy, muy segura que la vida cambió después del aborto. ¿Ha tenido amortiguamiento de sus emociones, inhabilidad de sentir profundamente? ¿Se siente triste o deprimida en la fecha de aniversario del aborto o en el aniversario de la fecha del posible nacimiento del bebé? ¿Se siente incapaz de hablar de su aborto o abortos? Y esto yo creo que no importa en qué sociedad estamos. En los Estados Unidos el aborto es legal, pero todavía la gente no es que está gritando desde cualquier rincón, yo tuve un aborto. Por lo general no es así. Todavía hay algo que les hace decir, no, eso es una vergüenza.
Y aquí, como todavía es ilegal realmente el aborto, mucho más casi no se habla. Y es porque a pesar de pensar en ese momento que no había salida o que no importaba porque el bebé realmente no era nada, todavía hay algo adentro que le hace a uno sentir que no puedo hablar de esto. ¿Le molestan los sentimientos de culpabilidad y vergüenza o vergüenza? ¿Se aflige por la pérdida de su bebé? Una de las, solo como un añadido, cuando ustedes han pasado por la muerte de un bebé en su consultorio, cuando han atendido a un parto, o arrojan espontáneamente, todos lloramos, todos lloran hasta, o sea, la familia, el esposo, a veces los médicos, las enfermeras, pero cuando ha habido un aborto, realmente, ¿quién llora con esa persona? Y uno de los términos que se oye es que es prohibido el duelo, porque al final uno escogió hacer esto. Entonces, parte de lo que es el postaborto y el trabajo del postaborto y ayudar a esta mujer es ayudarles a pasar y trabajar ese duelo, que no sea el duelo prohibido. ¿Tiene dificultad para perdonar a quienes estuvieron involucrados con la decisión de abortar o en su aborto? Porque muchas veces la mujer va a decir, es que yo tomé la decisión solita. Y cuando uno se pone a preguntar, realmente es rara que la mujer tome solita la decisión. Muchas veces, o diría en mi experiencia, casi siempre ha habido, en caso de adolescentes, presión por parte de la pareja, presión por parte de los padres, presión por la sociedad, por los amigos, y ahora obviamente los medios de comunicación, las redes sociales, no pasa nada, sigue con su vida. ¿Tiene problemas de maternidad con alguno de sus hijos vivos? Por ejemplo, el sobreproteger, dificultad de mostrar afecto o cariño, o no existe un lazo materno. Yo soy cristiana y nuestra fundación funciona en base de lo que es la perspectiva cristiana. Y yo creo que como estamos en un país católico y donde la mayoría somos o nos identificamos como católicos o como cristianos, sí es importante entender que hay un trasfondo que afecta e impacta el postaborto. Es importante entender que Dios creó la vida humana. La ciencia comprueba que la vida humana comienza el momento de la fecundación y la enseñanza en general en nuestro país sí nos hace entender, no matarás. Es algo que la ley juzga. Y Dios es quien pone en nosotros como mujeres ese instinto maternal para cuidar y forma un lazo maternal y el aborto rompe, ese lazo y va en contra del instinto maternal. Y para mí hay un versículo en Salmos que de pronto encaja lo que muchas mujeres con quienes he tenido el privilegio de conocer y apoyarles, dice, han sentido esto, por tu enojo, debido a mis pecados, todo mi cuerpo está enfermo. No tengo un solo hueso sano. Mi culpa pesa sobre mi cabeza como una enorme carga. Me estoy hundiendo. Y eso tal vez puede resumir si uno tiene una convicción espiritual moral, cómo puede una mujer sentirse en cuanto a lo que ahora siente después de haber tomado esta decisión de abortar. Yo he trabajado ya más o menos 10 años en esta área de postaborto y yo sé que muchos dicen, y cuando yo estaba preparando esta charla, vi muchos lugares que dicen, no, el postaborto es
algo inventado por la gente que es pro vida y no existe. Pero después de los años que he trabajado, sí doy testimonio de que sí existe. Y otra vez, no todas las mujeres van a sentir lo mismo, no van a expresar lo mismo, pero casi siempre hay algo. Es muy interesante, la persona que aborta no va siempre ese ratito va a sentir, porque al inicio después del aborto es, ay, qué alivio, me alivié, ya no tengo que ver ese problema, ya no tengo que enfrentar, ya no tengo que decir a mis papás, ya no tengo que avisar en el trabajo. Tuve el caso de una chica que quería ser policía y abortó porque sabía si entraba embarazada no le iban a permitir ser policía, pero después ya no daba emocionalmente. Entonces, eso, y he tenido personas que han venido 15, 20 y más años después, sin haber podido realmente manejar su vida en una forma saludable o con éxito, y cuando hablan y conversan entienden que de pronto marcó su vida tan drásticamente el hecho de haber abortado. Entonces, desde mi punto de vista, el aborto, post-aborto es algo real y ustedes como profesionales tienen que tomar decisiones en cómo van a ver esta situación, y nosotros simplemente estamos aquí para dar un punto de vista pro vida y pro lo que sucede después de un aborto por varias razones. No estoy segura si las preguntas vienen ahora o si vamos a contestar las preguntas al final de todo. Al final. Muchísimas gracias, licenciada, por su intervención. Fue bastante enriquecedora y sobre todo fueron preguntas que a veces nosotros mismos como profesionales no nos las hacemos, mucho menos nos ponemos en los zapatos de esa otra persona que está viviendo ese síndrome. Por eso es muy importante que también como profesionales logremos entender a esa otra persona. Pero también hay que recalcar que aquí tenemos personas que no son del área de salud, pero les hemos invitado para que también sean parte de eso, ya que dentro de nuestro entorno, a veces inconscientemente encontramos a alguien que está padeciendo este síndrome. Y qué mejor si aprender a darnos cuenta y poder referir al profesional especializado para que pueda recibir una ayuda profesional. Muchísimas gracias nuevamente, Karen. A continuación vamos a dar... A ustedes, muchas gracias. Gracias. Vamos a dar la bienvenida al doctor Carlos Feijó Sarmiento. Él es doctor en medicina, es especialista en salud pública, se graduó en la Universidad Católica de Cuenca, obtuvo su masterado en salud pública en la Universidad de Illinois, Chicago, en Estados Unidos, trabajó en el Departamento de Salud de la ciudad de Chicago, retornó al país en el año de 1989 y desde esa fecha trabajó 2 años en la Fundación FACE de la Iglesia de Pacto Evangélico del Ecuador. También trabajó en la organización HCJB y en el Hospital Vos Andes de aquí de la ciudad de Quito. Desde el 2017 hasta la actualidad, trabaja junto a su esposa, que es la licenciada Karen, que ahorita intervino, en la Fundación Salva una Vida, que es una organización cristiana pro vida que educa y apoya a adolescentes sobre temas en salud reproductiva. Bienvenido, doctor. Es un momento para intervenir y darnos a conocer este tema muy importante para el que hemos organizado. Muchas gracias, Evelyn. Es un privilegio para mi esposa y para mí el poder compartir nuestra pequeña experiencia con ustedes que están tan involucradas en el área reproductiva. Quiero solamente compartirles el hecho de que no soy un experto en el tratamiento o en el cuidado del síndrome posaborto. Mi esposa es la experta, ella ha seguido algunos cursos, pero he estado para acompañarle. Y en muchas ocasiones, el problema que presentan las mujeres por un aborto no es que solamente ellas han abortado los hombres
han abortado los hijos, los padres, la familia. Y las consecuencias se multiplican a tantas personas, porque sea que alguien le embarazó, o sea que los padres de la mujer han estado experimentando o deseando que su hija tenga hijos para ellos tener nietos. Y por supuesto, este tipo de experiencia lo que hace es truncar los sueños de la mujer, los sueños del hombre, los sueños de la familia. También tengo una pequeña presentación y quiero compartirles sobre lo que es el síndrome posaborto en los hombres. Como les decía inicialmente mi esposa y como les compartimos al inicio, pertenecemos a la Fundación Salva una Vida. Es una fundación cristiana que se dedica a apoyar a jóvenes embarazadas para que no aborten, dándoles la información correcta sobre lo que es el embarazo, sobre lo que es el cuidado de un bebé, sobre lo que son las responsabilidades emocionales de tener un embarazo. También apoyamos a hombres y mujeres que han pasado por una experiencia de aborto. Como les compartía Karen, el aborto es una situación que es demasiado fuerte para la mujer, pero también es para el hombre. Y lo que quisiera es compartirles algunas verdades. El aborto afecta a hombres y mujeres. Afecta a las relaciones personales, afecta a las relaciones familiares y, por supuesto, afecta a las relaciones de pareja. Quiero hacerles una pequeña pregunta. Y creo que esa pregunta deberíamos tratar de ser lo suficientemente honestos. Si es que ustedes piensan en un hombre, no importa la raza, no importa la cultura, no importa la educación, no importa el estatus social. ¿Cuáles son los 3 papeles más importantes que tiene un hombre en su vida? Quisiera que piensen, por favor, y si pueden compartir las respuestas sería mucho mejor. Las personas que deseen responder esta pregunta, quieran intervenir, pueden alzar la manito y solicitar la apertura del micrófono o activar directamente su micrófono como guste. Bueno, aquí tenemos dentro del chat dice el ser padres. El ser padres. Esa es una función importantísima. Otra función. Tenemos otra que dice proveer, proteger y guiar. Proveer, proteger y guiar. Si es que tomamos estas 2 respuestas, podemos tener los 3 puntos fundamentales de, perdonen la forma como voy a poner, de para qué sirve un hombre. Un hombre sirve para procrear, para proveer, para proteger. Las 3 P's. Si es que ustedes piensan que quiere estudiar, que quiere tener una profesión, que quiere tener muchos recursos económicos, ¿cuál es el propósito? Seguramente va a ser para proveer o que está preparándose para ser padre, para procrear. Y si es que ya tiene hijos, lo que va a hacer es, va a proteger. Si es que tenemos esos 3 puntos fundamentales en la vida de un hombre, y si es que la pareja tiene un aborto,
¿Para qué sirven los 3 puntos? ¿Para qué sirve procrear? ¿Para qué sirve proveer? ¿Para qué sirve proteger? Lo que hacemos es eliminamos esas funciones específicas del hombre y le dejamos en 0. Solamente para pensar. Esta es una declaración que se hace sobre los hombres. Los hombres no tienen voz legal en lo que respecta al aborto y a menudo tienen pocas oportunidades de apoyar a sus parejas y a sus hijos por nacer. Los hombres y los adolescentes que no quieren el aborto pueden ser silenciados, excluidos de la discusión o ser víctimas de coerción junto con sus parejas. Estamos en un cambio global, la famosa revolución sexual. Y la famosa revolución sexual empezó más o menos en los años 60 en Estados Unidos. Y como compartió Karen, en el año 1973 se legalizó el aborto. Y al legalizar el aborto, se ha dado mucho valor a lo que es la opinión de la mujer, pero al hombre se le ha anulado legalmente. Este Elliott Instituto es una organización que trata de proteger a hombres y mujeres sobre el aborto y ha visto las consecuencias que está produciendo en los hombres. Otra declaración, y esta es un poquito más larga, y esta lo que nos dice es que los hombres se afligen después del aborto, pero es más probable que nieguen su dolor o internalicen sus sentimientos de pérdida en lugar de expresarlos abiertamente. Cuando los hombres expresan su dolor, tratan de hacerlo de formas masculinas, prescritas culturalmente, es decir, con ira, agresividad, control. Los hombres suelen llorar de forma privada después de un aborto, porque de esto, las solicitudes de ayuda de los hombres a menudo no son reconocidas ni atendidas por quienes los rodean. Continúa. Un hombre atormentado y lleno de culpa no ama ni acepta el amor fácilmente. Su preocupación por su pareja, su abnegación, su negación de sí mismo y sus incansables sentimientos de vacío post-aborto pueden anular incluso las mejores intenciones. Su culpa puede evitar que él busque compasión, apoyo o afecto. A su vez, olvida cómo corresponder a estos sentimientos. Esto escribió un investigador que trabaja mucho en el campo de los hombres y el aborto. Y lo que él dice, estos son algunos de los efectos del aborto en los hombres. Otra cita importante. La mayoría de los hombres con los que hablo piensan en aborto años después de que se hizo. Se sienten tristes, sienten curiosidad, sienten muchas cosas, pero por lo general no han hablado con nadie al respecto. Es un tabú. Con un hombre, si quiere derramar una lágrima, será mejor que lo haga en privado. Si siente que el aborto le ha negado a su hijo, será mejor que lo solucione él mismo. No comparte su dolor con un clérigo, un ministro. No lo comparte con un amigo cercano. Simplemente se queda con él y permanece durante mucho tiempo. La persona que escribió esto es un investigador que lo hizo más o menos en los años 70, 80, una investigación sobre más de 1,000 personas, 1,000 hombres que tuvieron un aborto.
Él tuvo una experiencia personal porque acompañó a un amigo a la consulta y durante la consulta lo que él vio fue a algunos hombres que estaban acompañando a sus esposas o a sus novias o a sus amigas, pero con una cara completamente deprimida. Y él empezó a estudiar y lo que hizo es hacer este estudio por algunos años y en el año 1984 hizo una publicación. Eso es fácil hacer en Estados Unidos porque, otra vez, el aborto se considera legal y cualquier tipo de investigación no va a tener repercusiones como sucede en los países en donde el aborto no es legal. ¿Cómo describe el hombre su experiencia de aborto? Existen algunos factores que son más o menos similares a lo que sucede con la mujer, pero siempre van a haber algunas diferencias. Va a expresar con rabia o enojo. El enojo puede generar el impulso de atacar física o emocionalmente a alguien involucrado en la pérdida del bebé. Puede ser la misma pareja. Puede ser internalizado o dirigido hacia alguien que fue parte de la experiencia. En algunas ocasiones, los padres de la niña que está embarazada han sido los primeros en apoyar o en empujar a que la niña o la mujer tenga el aborto. Entonces, el hombre va a exteriorizar su experiencia con enojo e inclusive con furia, rabia y cometer alguna estupidez. Otro punto es la impotencia. Impotencia emocional. Pero más que todo puede ser una impotencia sexual, porque una pérdida por aborto puede interferir con el funcionamiento sexual de las parejas involucradas. Si es que un hombre ha tenido una pareja, va a tener relaciones sexuales y en el momento en el que la pareja tenga su aborto, si es que es un hombre que ama a su pareja, posiblemente va a encontrar un despropósito en su relación sexual. Va a haber también confusión de masculinidad. Existe la sensación de que no puede proteger a la pareja sexual ni a su descendencia. Esto puede ser incapacitante, haciendo que la pareja masculina se detenga en eso y se sienta impotente, por decirlo menos. Porque en otros casos, como existe la facilidad ahora de diversidad de género, puede pasar al otro equipo, como decimos los hombres. Puede haber también gran preocupación por su pareja y por el bienestar de ella. El hombre puede buscar información sobre las secuelas del aborto en las mujeres debido a su preocupación por ella. A veces puede tratar de obligarla a buscar ayuda antes de que esté lista o sienta la necesidad. Incapacidad para comunicarse con su pareja sobre su experiencia y la de ellos. Los patrones de comunicación pueden romperse debido a patrones diferenciales de afrontamiento y duelo. Un socio o una pareja puede estar luchando y el otro puede estar lidiando con su problema. Los patrones de comunicación como ¿por qué no lo superas? Puede surgir, pero no son útiles. Uso y abuso de sustancias químicas. Uso excesivo de alcohol o drogas. Este parece ser un mecanismo de afrontamiento común que comparten muchos hombres. Algunos buscarán ayuda a través de Alcohólicos Anónimos o algún otro programa de tratamiento. Si alguien está trabajando con un hombre en este programa,
debe abordar la cuestión del aborto porque sin enfrentarlo, la recuperación va a verse muy afectada. Comportamientos de riesgo, como conducir automóviles o motocicletas rápidas, domar caballos, saltar de aviones u otras actividades que desafían la muerte. Los padres que se opusieron al aborto pueden estar al borde del suicidio. En algunos casos, parece que el joven involucrado en un aborto en la escuela secundaria o en la universidad puede intentar suicidarse o cometer suicidio con éxito después de una experiencia de aborto. Casi siempre es el grupo de pares quien sabe sobre el aborto y no la familia. Duelo y tristeza. Esta reacción puede sorprender a un hombre. Los hombres de nuestra cultura pueden tener dificultades para articular la sensación de tristeza. Esta reacción emocional puede sorprender al hombre. No anticipó esta reacción. El dolor se puede experimentar como una sensación corporal. Pensamientos obsesivos del niño perdido. Algunos hombres describen la intrusión de pensamientos de un niño perdido. No hay quien le cuide, no hay quien le ame, no hay quien le proteja. Pesadillas de alguien vulnerable o algo vulnerable que es amenazado y no puede protegerlo. Estas pesadillas a menudo se refieren a un animal grande y amenazante, como un tiburón o un león, que amenaza a un animal pequeño y vulnerable, y no hay nada que el hombre pueda hacer en el sueño para proteger al ser más vulnerable. A menudo se despierta con un sudor frío y una sensación de fatalidad que se cierne sobre él. Deseo de tener otro hijo y comportamiento posterior para tratar de lograr este objetivo. Esto a veces puede volverse casi obsesivo al querer volver a embarazar a la mujer que tuvo el aborto. Esto también puede generalizarse a otra pareja. El resultado puede ser que algunos hombres hayan experimentado más de un aborto. Si la infertilidad es un problema, el hombre puede sentir que está siendo castigado por su experiencia anterior de un aborto. Ideas suicidas. Ahora sabemos lo común que es esto, pero ocurre especialmente en los padres que querían tener un hijo. Incapacidad para resolver sentimientos. Si está involucrado en más de un aborto, puede trabajar para resolver la necesidad de procesar otros. Al ayudar a un hombre a superar esto, es posible que deba ayudarlo a resolver cada uno de los abortos. ¿Qué papel desempeñó en cada uno y qué sentimientos tiene? Abuso emocional, maltrato conyugal. Puede ser de hombre a mujer o de mujer a hombre. Parece haber una predisposición para que las personas con antecedentes de aborto encuentren parejas con los mismos antecedentes. La dinámica que se desarrolla es la siguiente. Ella le recuerda a la mujer que abortó a su hijo contra su voluntad y él le recuerda al tipo que insistió en que hiciera un aborto. En un nivel subconsciente, este es el escenario de ira y ataque. Si los miembros de la pareja se han mantenido juntos después de un aborto y han tratado al aborto como si no hubiera sucedido, ellos también pueden golpearse física y emocionalmente. Algunas relaciones pueden deteriorarse por completo y resultar en divorcio. Activismo pro vida o pro elección, pro choice. Cuando los hombres identifican
el problema que les preocupa se denomina pérdida de la paternidad y quieren involucrarse en actividades que quisieran evitar que cometan otros hombres. Y es por eso que el estar involucrado en un organismo, en una fundación, pro vida o pro choice o pro elección, van a sentirse más cómodos porque se sienten culpables de que fueron causantes de un aborto o siendo pro choice van a querer que otras personas también compartan la experiencia negativa que ellos han tenido. En el libro que escribió Guy Condon y David Hazard, titulado Paternidad abortada, los profundos efectos del aborto en los hombres, declaran lo siguiente. El hombre tiene dificultad para comprometerse, porque cada vez que quiera comprometerse con una persona, la experiencia del aborto va a estar golpeándole en su interior y va a tener el temor de hacer un compromiso con esa persona. Va a esquivar la autoridad, porque en algún momento él esquivó la autoridad moral y no quiere que otra persona tenga esa autoridad sobre él en lo que él debe decidir y lo que no debe decidir. No tiene un sentido sólido de identidad. Otra vez, si es que hemos considerado que los 3 puntos más importantes en la función de un hombre es procrear, proteger y proveer, ¿para qué está en este mundo? Porque cuando procreó, quería proteger y quería proveer. Y según ese estudio que les decía de Shostak en el año 84, el 25% de los hombres que estaban acompañando en un aborto a una mujer estaban completamente comprometidos y deseaban que serían cargo económicamente de su hijo, si es que no abortaba. Inclusive los adolescentes, en un 40%, reclamaban ese mismo tipo de derecho. Y podemos considerar que la cifra es muy pequeña, 25%, 40%, porque el hombre durante este tiempo de feminismo ha perdido su identidad, ha perdido su masculinidad. Y muchos hombres van a sentir el facilismo de que si la mujer quiere, le voy a dar, pero no hay un compromiso de por medio. Y lastimosamente, para un adolescente que no tiene una conciencia muy clara de lo que está haciendo y lo que busca solamente es el placer, el hecho de que la mujer quiera decir que es autosuficiente en cualquier situación de embarazo, lo que está haciendo es facilitando la negación de la masculinidad del hombre. Otra cosa que también se ve es que trabaja para impresionar a los líderes morales. Una cierta forma de decir, vean, soy mejor persona de lo que ustedes creen. A pesar de que nadie está juzgándole, él mismo tiene esa autocrítica de que no es un hombre que vale la pena, por las razones que ya hemos expuesto. Mantiene a las mujeres a distancia. Otra vez, relacionado con su masculinidad, porque tiene temor de que
la experiencia que le está atormentando vuelva a repetirse. Tiene problemas para vincularse con amistades del sexo opuesto. Y si es que se vincula con amistades del mismo sexo, no necesariamente para una relación sexual, pero eso le va a conllevar a problemas de alcoholismo, de drogadicción y de irresponsabilidad. Teme una tragedia inminente porque se siente culpable y siente que moralmente no es una persona que puede estar firme en lo que hace, que en cualquier momento va a recibir un castigo. Y quiero que recuerden que no estoy hablando de un tema de fe, un tema religioso, porque todos los hombres, todas las mujeres, como seres humanos, se nos ha puesto en una forma muy específica en nuestra conciencia la determinación de lo que está bien y lo que está mal. Si es que está bien, tendremos una recompensa. Si es que está mal, recibiremos un castigo. Y si es que se hizo algo mal con un aborto, también este hombre va a tener ese temor de que posiblemente tenga que pagar las consecuencias. Otra situación es que teme por sus errores. Tiene lucha en las relaciones. Incapacidad para confiar en los amigos. Nuevamente, si es que los amigos le llevaron a aceptar una decisión que tomó la mujer, o si es que él es el culpable de haber empujado a una mujer a tomar una decisión, él no va a querer relacionarse con ninguna persona que trate de decirle qué es lo que tiene que hacer. La rabia que puede hacer contra él mismo o contra las personas que participaron o influenciaron en ese aborto. Adicciones y compulsiones sexuales. Entre ellas, por supuesto, vamos a hablar de lo que es la pornografía y la autosatisfacción por medio de masturbaciones, porque va a sentir que él puede satisfacerse a sí mismo y no va a haber necesidad de una mujer. Y eso le lleva a ciertas adicciones. Insomnio, malos sueños, pesadillas. Disfunción sexual, que es una consecuencia muy directa de ese trauma psicológico y emocional que tuvo por el aborto y también consecuencia de sus adicciones y compulsiones sexuales. Depresión, que muy bien también podría llevarle al suicidio. Miedo al fracaso. Estamos hablando de un fracaso a nivel profesional, a nivel personal, porque como padre, como proveedor, como protector, él sabe que ha fracasado. Miedo al rechazo, que es otra de las situaciones por las que él cree que todo el mundo está leyendo en su mente que tuvo un aborto, pero en realidad es su lucha interior. El otro de los problemas es que tiene una soledad y entumecimiento del que no puede salir si es que él mismo no confiesa y no busca la ayuda que le puede sacar de ese entumecimiento. Otras observaciones. Algunos hombres sufren gran ansiedad cuando su pareja queda embarazada. Y su ansiedad se debe a que ¿cuándo va a decidir abortar a este bebé? Son padres demasiado protectores
que temen que les suceda algo a sus hijos. Algunos describen sentirse enredados o distantes emocionalmente. Algunos se encargan del mayor cuidado del niño. Alejan a la madre y reaccionan de forma exagerada a los sucesos normales de la infancia, como un resfriado, asumiendo que el niño debe haber contraído neumonía y quieren llevarle a la sala de emergencia. Presentan confusión y dolor por el final de la relación que resultó en el embarazo. Ocasionalmente, un hombre puede actuar de manera socialmente destructiva, causar incendio de iglesias, asesinatos, ataques a clínicas de abortos. Va a haber confusión y dolor por el final de la relación que resultó en el embarazo. Ocasionalmente puede observarse que por la pareja perdida, algunos hombres describen involucrarse en un comportamiento que parece acecho, porque él quiere mantener el contacto con ella y averiguarle por qué eligió un aborto. Algunos hombres se involucran con la pornografía y las adicciones sexuales. Cuando los hombres identifican el problema que les preocupa después de una experiencia de aborto, podemos decir y reconocen su pérdida de paternidad o su pérdida de masculinidad. Estos temas o estos puntos que les comparto creo que son muy importantes porque la mayoría de los hombres, después de haber tenido un aborto, van a pasar por algunas de estas experiencias, pero porque soy hombre, tengo que tragarme mi dolor. Y lastimosamente la sociedad hace una diferencia muy grande entre el hombre y la mujer. La mayoría de ustedes, profesionales en la obstetricia, mujeres en su mayoría, pueden dar testimonio de que la persona más importante en sus vidas, emocionalmente, posiblemente sea el padre. Para los hombres es la madre. Y ese es el vínculo estrecho que existe entre hombres y mujeres. Y si es que alguien ha tenido un aborto, no es ese alguien solamente la mujer. Recuerden, es el hombre. Y el hombre no va a expresar su dolor porque tenemos que ser demasiado machos. Debemos ocultar el dolor. Y lo vamos a ocultar en formas completamente negativas. Porque el tener un hijo no es solamente el derecho y el privilegio de la mujer. También es el derecho y el privilegio de un hombre. Y cuando se pierde a un hijo por medio de un aborto, no es solo la mujer la que pierde a ese bebé, es el hombre. Existen muchos hombres irresponsables, inmaduros, pero por esos muchos hombres irresponsables e inmaduros que no quieren expresar sus sentimientos, no se justifica de que olvidemos a todo grupo de varones. Y si es que una mujer tiene dolor, debemos colegir de que el hombre está sufriendo en la misma forma.
Les agradecemos por esta oportunidad que nos han dado. Queremos apoyar a hombres y mujeres que han pasado por una experiencia de aborto. Como decía Karen, la fundación es una fundación cristiana y lo que queremos es compartir algo muy profundo, porque la soledad, el dolor que se tiene después de un aborto no se cura con una psicoterapia, no se cura con medicinas. Se cura con arrepentimiento, con perdón y con reconciliación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Su intervención, doctor Carlos, realmente fue bastante llegadera a nivel personal. Hay un punto que ahorita nos dimos tiempo para ponernos en el zapato del hombre, porque realmente nosotros como profesionales más nos encargamos de atender a la mujer y no vemos más allá que por qué puede ser su comportamiento, que incluye también a la pareja, incluso hasta la familia. Y qué importante es que aparte de profesionales estamos personas civiles o de otras ramas, que es importante detectar en pequeñas acciones para nosotros darnos cuenta y preocuparnos también como seres humanos, darnos la mano y poder referir a ese profesional o a esa persona que quizás necesite. Y qué mejor desde la familia, desde nuestros vecinos, desde la sociedad, para nosotros poder ayudar. Y este es uno de los síndromes que realmente en área del ministerio realmente ni lo tocamos cuando solía trabajar para el ministerio y eso es lo que ahorita buscamos, tratar de que los profesionales que estamos formándonos en la hora podamos ayudar en estos casos que lo tienen en bajo perfil o oculto. Realmente muy buena su intervención, doctor, y a continuación paso a Dianita para ver si tenemos preguntas. Gracias. Gracias. Tu audio, Dianita, está muy bajo. Más cerca, no se te escucha. Espérenme un segundo. Cuenten 5 segundos, por favor. Bueno, les invito a las personas que están acompañándonos a este momento, pueden escribir las preguntas o alzar su manito para poder interactuar con los ponentes que nos acompañan esta noche. Ahí sí me pueden escuchar. Sí, Dianita, ahí sí. Ya, como les decía, muchas gracias, Eve, muchas gracias, Carlitos y Karen, por la intervención. Eve, en la sala de espera hay algunas personas que quieren ingresar, por favor. Bueno, compañeras, compañeros, les comento un poquito, yo ya desde hace mucho tiempo yo quería que esta intervención se dé, porque como mencionaron, en la parte del Ministerio de Salud Pública es algo que se suprime completamente. De hecho, les cuento una experiencia que tuve, yo ya quería organizar esto y varias compañeras me dijeron que en la guía de práctica clínica el síndrome posaborto no existe y hubo mucha controversia. Vemos que el auditorio, a comparar con otros temas que hemos tratado de llegar a ustedes durante todo este tiempo, el auditorio sí disminuyó y es porque no lo tomamos en cuenta. Y la verdad, personalmente como obstetra sí es muy penoso saber que las obstetrices del Ecuador no nos preocupamos por un tema tan importante, ¿sí? Un tema que de verdad nos pertenece, que es el bienestar de la mamá, el bebé y también del papá. Entonces yo quería escuchar la ponencia de Carlitos porque sí suprimimos completamente al papá
De hecho, cuando va a la consulta, no nos preocupamos por hacerle pasar a la consulta y hacerle parte de. Entonces, y es algo que ya está estipulado dentro de cómo nos manejamos, la verdad, porque a mí sí me han dicho bastantes personas, bastantes hombres que nosotras no entendemos que ellos también sienten. Entonces, al momento de tomarles en cuenta en una decisión que es tan importante como un bebé, un nuevo integrante dentro de esa pareja, de esa familia, no son tomados en cuenta. Sin embargo, Karen ya explicó diferentes consecuencias, síntomas que desarrolla una mujer cuando aborta. Ahora, en nombre de varias compañeras, creo que de todos los presentes, les queremos dar gracias por la ponencia. Voy a empezar con las preguntas. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar su manito o dejarlos escrito en el chat. Tengo una... también antes recordarles, por favor, necesito que pongan su nombre y su apellido para el listado, para el certificado. No olviden de eso. Tengo algunos Motoplus, Galaxy, que no está el nombre y no puedo añadirles al registro, por favor. Voy con la pregunta. ¿Cómo se puede ayudar a estas parejas que han pasado por esta experiencia tan traumática? Bueno, creo que contesto yo si está bien. Otra vez, hablando personalmente en base a nuestra experiencia y en lo que nosotros dirigimos, hay un proceso que llamamos restauración post-aborto. Y yo sé que sí hay psicólogos, hay otro tipo de consejería y todo eso, pero en base a lo que nosotros hemos visto y vivido es la ayuda de Dios, porque entender que Dios es quien da perdón y ir por parte de la negación, del dolor, de la depresión, del enojo, de realmente poder llorar ese bebé y pasar el duelo. Entonces, sí tenemos nosotros en la fundación, trabajamos con un estudio bíblico realmente que trabaja todo ese proceso. Y no necesariamente la persona que lo hace tiene que compartir nuestra misma fe, pero van viendo en el camino el proceso y cada quien resuelve con su Dios o con Dios como ellos permiten. Entonces, eso sería nuestra respuesta a cómo se logra realmente resolver esto. Muchas gracias, Karen. Bueno, tengo otra pregunta parecida. Bueno, les quieren felicitar, Marta Santa Cruz, por la ponencia. Y en cuestión a su experiencia, ¿qué recomendaciones nos darían para tratar a una pareja que pasa por este problema? ¿Qué pasos debemos seguir al momento en que acude a la consulta y detectamos este tipo de situaciones? Hablo yo. Carlos, pero porque hemos tenido parejas, pero yo creo que un paso gigante es que reconocen que está causando un problema. O sea, muchas veces ha sido peleas por 10, 15 años porque no han conversado que esto es como una pared entre los dos. Ella sabe, él sabe, pero no hablamos, nunca lloramos. Pero existe esa pared. Yo creo que el primer paso es que han hablado y qué lindo que pueden reconocer y desde ahí comienza, yo creo, la sanidad. Pero tiene que haber comunicación. Y otra vez de pronto pasar por este proceso de restauración, pero por lo menos que han iniciado conversación es un logro gigante, digo yo. No sé, Carlos, ¿qué? Creo que siempre debemos recordar algo que es sumamente importante. El ser humano
hombre y mujer, estamos constituidos de 3 áreas que son muy importantes: el cuerpo, la mente y el espíritu. Muchas veces en ambientes, en todo tipo de ambiente, reconocemos más el cuerpo y la mente. Con mi cuerpo puedo hacer lo que sea, pero mi mente es la que gobierna a mi cuerpo. Y mi mente va a decir qué es lo que me conviene, qué es lo que no me conviene. Si es que hago algo mal, posiblemente voy a sentir la culpabilidad de que hice algo mal. Y muchas veces, con un poco de terapia, voy a superar esos problemas, porque son de tipo emocional, son de tipo mental. Pero algo que no consideramos, y aquí viene la parte que mucha gente va a decir que no existe. Como seres humanos tenemos una parte que es espiritual, algo que nos determina la conciencia, qué está bien, qué está mal. Porque los animales también pueden reproducirse, también pueden tomar algunas decisiones, aunque llamamos que son reflejos. Pero un animal no va a hacer cosas para dañar, para hacer mal a una persona, porque por eso somos seres superiores. Y cuando una persona se somete a un aborto, no es solamente su cuerpo, no es solamente el bebé. Sabe que la palabra suena ofensiva. Sabe que ha matado a un ser vivo. Sabe en su conciencia que eso es algo que no se debe hacer. Si es que los animales matan a otro animal, es para satisfacer su hambre, no porque quieren hacer mal, no porque quieren librarse de sus crías. Y ahí viene la diferencia. Y si es que nosotros pedimos el apoyo emocional, intelectual, lo que nos quedamos es a un nivel inferior. Tenemos que pasar a un nivel superior, en donde está el componente espiritual. Y si es que no resolvemos a ese nivel, todo lo que hagamos debajo de ese nivel no va a solucionar los problemas. Hay muchas mujeres, especialmente mujeres, que han asistido a una cantidad de consultas, a una cantidad de terapias, pero no han podido resolver su problema, porque el problema no está aquí, el problema está acá. Y es por eso que la restauración espiritual, sin necesidad de estar haciendo proselitismo religioso, es lo que va a ayudar a la persona. Tiene que reconocer que tiene un problema y tiene que reconocer que la única persona que le va a ayudar a este nivel no es alguien que está acá abajo, sino que está más arriba, Dios. Y si es que no usamos ese tipo de mecanismo, los problemas van a seguir y terminar como vemos a muchas personas. Y por eso es que hacemos una consejería o un apoyo más de tipo espiritual. Como fundación, Salva una Vida, estamos dentro de lo que es los grupos de apoyo espiritual. Gracias, Karen. Gracias, Carlitos. Les pido si alguien desea, por favor, el número de cómo poder contactar o derribar a alguna paciente o persona que esté dentro de su círculo social con este problema.
si Karen y Carlitos nos pueden ayudar con el número de teléfono de Salva una Vida en la parte del chat. Por favor, son bienvenidos. Cualquier duda, cualquier pregunta, también pueden buscarnos en la página de Salva una Vida. Les cuento, yo soy voluntaria en Salva una Vida y estamos gustosos de poder ayudar. Mi anhelo, la verdad, es que muchas obstetras se puedan integrar a entender, a conocer sobre estos temas. Tengo una pregunta permiten un momento. Dice, ¿qué pasa con los familiares alrededor? ¿Los síntomas son similares? La respuesta a eso es sí y no, porque muchas veces, por ejemplo, si la mujer ha guardado el aborto como un secreto, no pueden ser similares porque los familiares no saben lo que está pasando. Pero es interesante porque cuando, por ejemplo, una niña viene de 15 años, digamos, y los papás han exigido que aborte porque ellos no tienen cómo tener otra persona a quien dar de comer. Los papás de la niña sí sufren, porque al final ellos han abortado a un nieto o a una nieta. Y me interesó mucho esa pregunta porque también ya podría darles como 4 o 5 ejemplos que yo he preguntado o me han dicho. Los hermanos, por ejemplo, una mujer aborta y hay niños, hermanos en esa casa. Estos hermanos indican que siempre han tenido una tristeza y no han podido explicar por qué sienten tristes, por qué sienten que alguien está faltando en la casa. Y cuando por circunstancias se da y sale a la luz que hubo un aborto, es como que con razón yo siempre extrañé a alguien, pero no entendí por qué. Entonces, yo no puedo decir que las experiencias o los sentimientos son exactamente iguales, pero sí hay una dinámica muy especial ahí para los familiares. Y cuando nosotros, o sea, y ustedes pueden animar a alguien que está pensando a abortar, no está solo afectando a ella, sino sí está afectando. Abuelos pierden su nieto, hermanos pierden su hermano, tíos, o sea, sí afecta a la familia, pero muchas veces porque es un secreto, no pueden hacer nada. Y otra vez es esta idea del duelo prohibido. Si el bebé es arrojado o hay un mal parto, todos comparten ese dolor. Y el niño o la abuela o el hermanito pueden llorar juntos, pero cuando es un aborto, no hay el duelo. Y queda un vacío porque es algo dado por el creador, es el lazo de familia y de madre a hijo. Gracias, Karen. Bueno, Isabel pregunta, en el caso de los profesionales, ¿cómo podríamos tratar también en ellos un proceso de aborto? Yo diría primero reconocer y está para mí un paso grande, es ayudarles a entender que lo que sienten es real y el por qué. Ahorita de pronto es porque no han podido explicar por qué sienten lo que sienten. Y por eso para mí esto de el antes y el después del aborto es tan importante. Porque si pueden definir que el aborto es lo que está creando parte de sus sentimientos y dar validez a lo que sienten. Porque la sociedad les dice, no importa, no pasó nada. No era un bebé, no era un humano.
no importa, todos lo están haciendo y mira qué bien que están. Entonces, yo creo que eso es algo que es un inicio para ustedes como profesionales, porque al final no tienen de pronto el tiempo para dar todo lo que es el proceso de consejería. En sus días no hay tiempo y por eso existe personas como nosotros y también dentro de la Iglesia Católica hay un grupo que también realizan este tipo de apoyo emocional espiritual. Entonces, no somos muchos los grupos que trabajan, pero sí hay. Pero yo sugiero que sí validando lo que uno siente es un buen comienzo. Sí, bueno, también yo les recomiendo el libro Ver lo Prohibido. Nos va a ayudar a entender muchísimas cosas e incluso a poder identificar cuando una mujer o una pareja acuden a la consulta, identificar si vienen de estos procesos de posaborto. Les invito a leer ese libro y como bien sabemos, es importante derribar, como dice Karen, que una pareja acepte es el primer paso y es un paso muy importante y yo creo que no debemos dejar en la nada a esa pareja que aceptó, que está teniendo problemas por un aborto que tuvo en su vida en años anteriores. Entonces, sí es importante conocer de los lugares en donde brindan este tipo de ayuda. Muy importante trabajar en conjunto para que nosotros sepamos a dónde derribar. La Asociación de Obstetras Promotores está teniendo mucho contacto con estas fundaciones, así como Salva una Vida, SOS Mamá, Acción Pro Vida. Entonces, si ustedes desean mayor información, se pueden contactar con nosotras al número por el cual les escribo. Siempre, no hay ningún problema. Yo tengo el tiempo y estamos para ayudar todas. En sí, la asociación estamos para ayudar y para poder trabajar en equipo. El objetivo es que entendamos que no solo se trata de atenderle a la paciente que vino por alguna infección genital, por algún problema del aparato reproductor femenino, sino que sepamos identificar mucho más allá, ¿sí? Como Carlitos mencionó, la parte emocional y espiritual, que es muy importante, ¿sí? Entonces, las obstetras tenemos eso de poder llegar a la paciente, llegar a la mujer, que nos tenga confianza y debemos explotar ese don que Dios nos ha dado como obstetrices. Ajá. Otra pregunta que realizaron por aquí me pareció muy interesante. Dice, ¿cómo se puede brindar apoyo a las pacientes que abortaron por un abuso sexual? Primeramente, yo creo que la idea es trabajar el asunto del abuso sexual, porque si no logra sanar ese trauma, qué difícil sanar lo otro. Y muchas veces el aborto fue forzado por el mismo hecho de haber sido abusado sexualmente. Yo creo que es un trabajo doble de ayudarles a entender que la culpa tal vez ni puede ser de ellos en un sentido, porque fue forzado. El abuso fue forzado y de pronto el aborto fue forzado. Entonces yo creo otra vez sí se puede trabajar y otra vez nosotros diríamos que nunca es la respuesta a un abuso sexual que deja un embarazo. La solución nunca es el aborto, porque causar un dolor encima de otro, un trauma encima de otro, no es la solución. Entonces, pero sí creo que se podría, pero no
no sería un proceso fácil ni rápido. Y eso, cuando la señora acude a la consulta, al momento en que ya derribamos, no soltarle, seguirle llamando a nuestra consulta y animarle a que siga el proceso, porque dentro de esto hay un punto en el que la mayoría de personas se estancan, que Karen me lo ha dicho en los talleres que hemos tenido. Y sí me he dado cuenta de eso, que llegamos a la tercera y cuarta sesión y se estancan en eso y nunca más regresan. Entonces sí es importante que nosotros le hagamos un seguimiento, le preguntemos cómo le está yendo. Necesita de mucho apoyo. Mi pregunta, ¿existe evidencia en qué edad es más común el síndrome posaborto o no hay edad? Y la otra, que es la misma pregunta, o sea, de la misma persona, de Vanessa Zurita, ya que por ser añosas tienden a sufrir mayor riesgo de depresión, dice. Está relacionada con la primera pregunta. No hay edad. He tenido, bueno, una experiencia que tuve, una jovencita universitaria vino embarazada que estaba pensando abortar. Hicimos todo lo que pudimos hacer para mostrarle que el aborto no es la solución. Literalmente salió de Salva una Vida, se fue con su pareja, tomó la pastilla, abortó. Dentro de dos o 3 semanas regresó hecho pedazos. ¿Qué hago? ¿Ahora qué hago? Entonces, el alivio, entre comillas, que iba a sentir no existió y estaba muy mal. Y he tenido mujeres que han venido literalmente 25 años después y recién han podido admitir a ellas mismas que el aborto le ha causado tanto daño. Y sí creo que si alguien tiende a ser ansiosa o deprimida, el aborto obviamente aumenta. Yo creo que de eso no hay duda, porque ya hay esa tendencia. Entonces, encima la culpabilidad que pueden sentir va a desencadenar hasta más lo que están sintiendo. Algo que sí debemos recordar es que todos ustedes que son tan jovencitas y nosotros que ya estamos más allácito, reconocemos que estamos viviendo una época en donde la revolución sexual está en boga. Hace unos 10, 15 años, este era un tema del que no se hablaba y se esperaba que los jóvenes tengan cierta decencia, entre comillas, o ciertos valores. Pero ahora, con los cambios que se han dado en la sociedad en general y a nivel mundial, como que se justifica el libertinaje y la actividad sexual. Y al suceder eso, inclusive como ustedes reconocen muy bien, durante la década ganada, se compartían pastillas anticonceptivas, se compartían condones, se compartían pastillas del día siguiente y no hay problema con la sexualidad del joven. El joven tiene derecho a expresar su sexualidad y eso lo que hizo es facilitar los abortos. Abortos químicos, especialmente abortos médicos, abortos quirúrgicos. Y la sociedad como que les ha ayudado a los jóvenes a no sentir culpabilidad porque están anestesiados con este tipo de actitudes a nivel de la sociedad. Entonces podríamos decir que es más frecuente los abortos entre la adolescencia y la juventud, digamos entre los 15 a 30 años de edad.
mucho más de lo que sucedía anteriormente. Pero realmente no hay un límite o no hay un grupo específico. Y en el Ecuador, por supuesto, no tenemos estadísticas de eso. Y creo que nunca tendremos. Sí, lamentablemente, y también, así como ocurre en los adolescentes, también creo que ocurre con el personal de salud a nivel del Ministerio de Salud Pública, en donde hay muchos datos estadísticos de muertes maternas, de tantas cosas, de embarazos no deseados, y en donde nos inducen y exigen a prescribir anticonceptivos a la mala manera, a la derriba, sin entender las diferentes consecuencias, la importancia de todo esto, y al igual que en el aborto, sí. Tengo una pregunta, y bueno, yo también quiero preguntar eso, porque sí es muy complicado cómo hacer entenderle a alguien que acude, que le han violado y espera un bebé, que no aborte. La pregunta también es cómo hacer entender a los padres, ¿verdad? Y si es de una persona menor de edad. Y creo que, bueno, nosotros creo que diríamos primero el bebé no tiene la culpa. O sea, y Carlos siempre usa el ejemplo de un violador. Sigue nomás, para yo no hacerlo pedazos al ejemplo. Cuando una niña con o sin violación, Pero con violación siempre. pero si es que decimos con violación, sí, con violación, tenemos a 3 participantes. El violador, la niña que ha sido violada y el bebé. De los 3, ¿a quién debemos castigar? Decimos al violador. Pero en vez de eso, ¿a quién castigamos? Castigamos al bebé. ¿Y con qué tipo de castigo? Con pena de muerte. ¿Estamos hablando de justicia? Y ahí viene todo el conflicto que se da en la sociedad. Porque van a decir, ¿y esta niña va a vivir con el retrato de su violador? ¿Va ella a mejorar con el historial de su violación y con el historial del asesinato de su hijo? Si es que no tiene recursos, ¿quién le va a apoyar? ¿Se ha frustrado su adolescencia o su niñez? ¿Quién le va a apoyar? Y esa es una pregunta difícil porque nosotros tenemos que renunciar a lo que somos porque tenemos que ayudar a una persona que está en crisis. Y la ayuda no tiene que ser solamente en ese momento, porque ella va a tener que recibir esa ayuda por mucho tiempo. ¿Y quién debería ayudarle? Sus padres. Como padres tenemos que amar a nuestros hijos, a pesar de las experiencias difíciles que nos traigan. Y si es que decimos que no podemos amar a nuestra hija porque fue violada, ¿de qué tipo de amor estamos hablando? Ella no buscó la violación. Si es que nuestra hija se queda paralítica porque le atropelló un vehículo, ¿le decimos que el chofer sea el que mantenga a esta niña paralítica? ¿O deben ser sus padres? ¿O debemos estar culpándole que por tonta se dejó atropellar? ¿O que ella provocó que le atropellen? Son preguntas difíciles. Y por supuesto tienen que haber decisiones difíciles. Y tiene que haber compromiso de parte de quienes
decimos que estamos para defender la integridad de una mujer, de una niña, de un bebé. Yo también solo quiero añadir que esto de ayudar a los padres, o sea, yo creo ustedes como profesionales en la salud deben buscar un equipo de apoyo, o sea, nadie puede hacer todo. Entonces, el trabajo con los padres y con la niña, si es eso, y ayudarles a entender qué son las consecuencias del aborto y el aborto, las consecuencias en adolescentes, que ni topamos este tema, son más graves porque la adolescente, su respuesta es más emocional, digamos, y se podría dar más estadísticas en otro ratito. Pero yo creo el ayudar y buscar que tengan ustedes un equipo que les apoye en estas situaciones. Y otra vez, yo digo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué le estamos haciendo a ustedes ahorita? Presentando lo que entendemos que es la verdad con algo de estadística y experiencia. Y es lo que ustedes pueden hacer también. Y a cada quien tiene que tomar su decisión. Y lastimosamente no siempre es la decisión que hubiéramos querido. Pero no pueden, tampoco no hay cómo hacer más si ya presentan todas las razones para no hacerlo. Entonces, yo les recomendaría siempre trabajar, y estoy viendo en el chat que muchos están hablando la importancia de un equipo y atención integral. Y qué lindo que están asociándose con gente que puede apoyarles. Y como nosotros les mandamos a ustedes, las niñas embarazadas, porque nosotros no hacemos ese tipo de cuidado. Por más médico y enfermera no estamos haciendo eso ya va a gente que es su área de especialidad. Es muy bonito que nos derriben. Sí, no olvidemos esto. Hace unos 15 días atrás, bueno, nosotras tenemos charlas cada semana donde nos autoeducamos. Entonces yo, mientras escuchaba la charla, sí vi la necesidad, la importancia de que todas entendamos que debemos trabajar en equipo, que no debemos abarcar todo porque no podemos, ¿sí? Va a llegar un punto en el que va a explotar la bombita de agua que se infla, y explotada la bombita, reventada la bombita, no funciona, ¿sí? Tratemos de hacer este trabajo en equipo. Si tienen sus consultorios, buscar enlaces, buscar alianzas, sí es muy importante poder compartir entre nosotras y apoyarnos. Tengo una pregunta para Carlitos. ¿Creen necesario que se deba implementar una ley que proteja y ampare a los hombres para que ellos como padres puedan evitar un aborto en el caso que él desee ejercer su paternidad? ¿Cree que debería haber una ley que permita que las mujeres puedan manejar? Es su derecho. El hombre ha participado en un embarazo y tiene todo el derecho. El problema es que se le ha quitado al hombre. Y no es que el hombre necesita que se le dé. Lo que debería hacer es revertir las leyes que han mutilado la capacidad que tiene el hombre en las decisiones. Y lastimosamente, y eso se inició en Estados Unidos, en Europa, han sido los grupos feministas los que han evitado que el hombre participe. Y por supuesto, sabemos que el hombre en muchos casos, es irresponsable. Y lastimosamente es irresponsable porque sus madres no les han formado en una forma adecuada. El machismo del hombre se inició en el hogar con el sobreproteccionismo de las madres, de las mujeres.
Y ahora lo que se está haciendo es una revancha contra el hombre, especialmente con este tipo de derechos. No debería decirse que debe tener una ley donde se reconozca el derecho. El derecho es natural. Es un poco difícil hablar sobre esos temas porque estos temas no traen votos. Sí, gracias Carlitos. Sí es un tema muy controversial y decir o me rijo por las leyes, derechos que están escritos dentro de un papel o veo en conciencia qué está bien, qué está mal, qué es lo que debo hacer. Entonces, yo les sugiero que todos nos reseteemos y podamos ver la realidad, lo que está ocurriendo. Entonces, Jessie, ya para terminar, bueno, sí, en pandemia, yo creo que en todos los consultorios hemos podido ver la gran afluencia de embarazos no deseados y abortos. Vemos que hay una gran necesidad de brindar una ayuda oportuna. Les queremos animar a que como obstetras podamos ponernos la bandera y hacer para lo que fuimos creadas, que es para atender a un bebé, a su mamá, ¿sí? Y hacerle parte al papá también de todo esto. Nos hemos dejado liderar de personas que, o sea, yo estoy consciente que aprendimos en las aulas derechos sexuales y reproductivos, pero como les dijo Carlitos, es muy importante tomar en cuenta nuestra conciencia, que es la gran virtud que nos regalaron a los seres humanos y que nos diferencia de otros animales y poder identificar entre el bien y el mal, ¿sí? Independientemente de leyes, ¿sí? Independientemente de derechos, es lo que nos hace falta. Y si alguien nos pregunta, como ya les he dicho en anteriores ponencias, en qué estamos fallando, por qué incrementan los embarazos adolescentes, por qué incrementan los embarazos no deseados, es porque no estamos trabajando y ayudando a que las personas actúen con su conciencia, ¿sí? Y más bien actúen solo con su instinto. Les queremos dar muchas gracias por el día de hoy, por haber participado. Les esperamos el día de mañana. Esperamos tener más espacios como este y también agradecer a Carlitos y Karen por todo. ¿Sí? No tengo más que decir. No sé si alguien quiere acotar algo, quiere añadir algo, Evelyn o chicas. De mi parte, agradecerles a nombre de la Asociación de Obstetras Promotores por el cambio, por haber aceptado esta invitación. Espero que no sea ni la primera ni la última, ya que lo que incentivamos en esta asociación es educarnos entre nosotros como profesionales y también educar a la sociedad, para que en otra oportunidad haya una intervención, como bien lo mencionó, puede ser enfocada a los adolescentes, que es un grupo bastante vulnerable que a veces no se lo toma en cuenta, pero hay que saber cómo manejar también ese grupo y cómo ayudarle nosotros como profesionales y a nivel social. Mi parte, gracias. Yo soy la obstetriz Evelyn Ruiz y les agradezco a todas las personas que nos acompañaron esta noche y les esperamos el día de mañana para nuestra tercera jornada que hemos hecho con mucho cariño para ustedes. Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.